Vaya. Oye. Yo te estoy chequeando. No voy a echar. Muy bien. Volvimos. Ya ustedes verán su cuenta. Hay algunos que siguen con nombre ya. Por ejemplo, Paola Vera. ¿Dónde está Paola? Juan Sebastián Pérez. Presente, profe Paola Vera. ¿Qué pasó? No tienes los requisitos. ¿Qué pasó, niña? ¿Qué es lo que hizo en este tiempo que no arregló su situación, pues? Paola. Paola no tiene intención de arreglar su WhatsApp, su Zoom. ¿Por qué está así? Sin foto. Dice, no puedo colocarlo, he intentado, pero no. Y en WhatsApp Ya. está mi nombre y mi apellido igual. Debe estar, no me fijé. Yo estoy fijándome acá. Tenéis para practicarlo en esta semana ya, Paola. Por favor, ¿ya? Ya, está bien, dice, está bien, lo voy a arreglar. Y también Pérez Mercado no tiene foto. Y las que están con nombre, primero acuérdense es el apellido, después el nombre. Rudy Rivero, primero sería Rivero Rudy, ¿ya? Ay, son peor que de kinder. Bueno, ya. La próxima seguimos con este cuento. No sé yo. Bien. Cinética enzimática. La cinética enzimática es el estudio de la velocidad de las reacciones químicas donde involucra una enzima. Se estudia la velocidad en función de la conversión del sustrato en producto. Por lo tanto, estudiará reacciones de primer orden, de segundo orden y de orden cero. Dígame. Su pantalla no está en la presentación, disculpe. Sí, lo hice. ¿Y ahora están compartiendo pantalla? Sí, ahora sí. Ahora sí. Estoy de ida a esto. ¿Ya? Esto ya fue avanzado por un grupo de verano. Decir al ingeniero que están buscando. ¿Ya? Entonces, empezamos uno nuevo nosotros. Bien. Entonces, en un mecanismo de catálisis cualquiera, como este, donde decimos enzima más sustrato para formar el complejo enzima-sustrato, y una vez se dé la transformación, se libere el producto, ya. Ese es el mecanismo de catálisis, ¿correcto? Entonces, tenemos constantes de velocidad en un estudio cinético, ya que vamos a desarrollar para hacer cálculos de parámetros cinéticos de una enzima como velocidad máxima y el Km. Entonces, un estudio cinético desarrollado por el autor Michael y Maud Menten, ya que vamos a ir en busca de la fórmula micheliana. Y esto tiene un porqué para hacer cálculos de parámetros cinéticos de cualquier enzima en laboratorio o donde ustedes estén investigando. Entonces, el tema de hoy es cinética enzimática, ¿no ven? Sí.
No me deja escribir arriba, entonces. Hay factores que afectan la velocidad de la transformación de estas reacciones químicas enzimáticas. ¿Ya? Hay factores que van a afectar la velocidad de estas reacciones químicas enzimáticas. Dentro de esos factores tenemos el pH, la temperatura, la concentración de enzimas, la concentración de sustrato, la concentración de cofactores, la concentración de presencia de activadores. Y por último, de inhibidores, la presencia. Bien, cada uno de ellos es muy importante. Para hacer un estudio cinético se debe mantener una sola variable. La variable estudio diferente. Las demás variables deben ser iguales, todas iguales. Y solo la variable sujeto de estudio debe estar variada en los equipos de trabajo. Si formamos varios equipos, por ejemplo, unos 5, los 5 equipos de trabajo tienen que tener todos estos factores. Si hacemos estudio de pH, todos estos factores deben tenerlo igual. ¿Ya? Lo único que debe variar sería diferente, sería el pH. Grupo 1, trabajamos un pH de 2, grupo 3 un pH de 4, así sucesivamente variamos el pH. Para hacer un estudio cinético, entonces, la variable sujeto de estudio debe mantenerse en diferente concentración y las demás variables deben mantenerse constantes. Entonces, como factores que afectan la velocidad, lo vamos a ir viendo en el transcurso del desarrollo de prácticas y de este tema también. ¿Ya? Bien, hay un factor, sin embargo, que hoy vamos a ver, que es uno el cual nos va a tomar nuestro tiempo y vamos a deducir su fórmula. Es cuando el factor concentración de sustrato. Dicho rapidito, el pH afecta la velocidad de transformación, a no ser que sea un pH óptimo. Por fuera del pH óptimo, por encima o por debajo, eso sería fuera del pH óptimo, la actividad enzimática varía. La temperatura óptima es generalmente 37 grados. Por encima o por debajo de la temperatura óptima, la velocidad de las reacciones químicas enzimáticas, la velocidad también disminuye. O sea que hay una velocidad máxima que estaría por aquí y luego tendríamos una cero actividad que estaría en los puntos de eje. Y los demás puntos, donde se encuentran aquí, aquí y aquí como velocidad, o acá y acá y acá. Si usted viene el eje Y, esa es la velocidad. Si viene el eje Y, esa es su velocidad. Y de este que está aquí es la velocidad máxima, ¿cierto? Entonces, si bajamos la temperatura por debajo de la temperatura óptima, la velocidad disminuye. Y si aumentamos por encima de la óptima, la velocidad también disminuye. El mismo comportamiento tanto para temperatura como para pH se da, ¿ya? Sin embargo, para el comportamiento de la curva de enzima, en este caso en función de concentración, esto sería igual para pH. Para pH sería así, lo mismo. ¿Ya? Igual el pH. La velocidad intermedia, si ustedes quieren, variada estaría por acá. Pero la máxima velocidad daría un pH, que es el pH óptimo, que generalmente es 7. Y acá, temperatura óptima, que generalmente es 37 grados. Entonces, en esta curva de aquí, la número, esta va a ser la 1 y esta va a ser la curva 2. En la curva 2 la variable de estudio es pH. Entonces, el pH óptimo es alrededor de la neutralidad. Por encima o por debajo del pH óptimo, la velocidad disminuye también, ¿cierto? O sea, esta velocidad, por ejemplo, es la más pequeña aquí. Y esta va a ser la velocidad más grande, ¿cierto?
¿Se entiende, no? Ya. Ahora vamos con la 3 y 4. La 3 sería en función de la concentración de enzima. Ya la curva en función de la concentración de enzima es una curva de esta manera. Nace en el origen y es así, infinita. Y en cada uno de los elementos que tenemos diferente concentración de enzima, la velocidad aumenta, la velocidad aumenta. O sea, siempre que aumenta la cantidad de enzima, la velocidad también aumenta. ¿Se entiende? Hola. Y esta curva no baja, es infinita. Ahora, la otra curva en función de la concentración de sustrato, que es la que vamos a ver ahora, o vamos a empezar ahora, es así, ¿ya? En esta curva, la curva micheliana nace en el origen, sube a medida que aumenta la concentración de sustrato. Cada que aumenta sustrato, aumenta la velocidad hasta que el aumento es mínimo y luego tiende a hacerse constante. ¿Listo? Y eso se llama entonces concentración de sustrato de saturación. Aquí. ¿Ya? Se ha saturado. Saturado. Esto entonces viene a ser X, esto viene a ser Y y la curva. Significa que la velocidad aquí, a medida que aumenta sustrato, aumenta la velocidad, aumenta la velocidad, aumenta la velocidad, aumenta y a poco aumenta, finalmente ya no aumenta. Mira, más sustrato y no aumenta, se mantiene. Y eso se llama velocidad máxima. ¿Ya? Si buscamos nosotros la velocidad máxima y la dividimos entre dos más o menos por acá, choca la curva que está hecha a escala y va hacia X y eso se llama KM. ¿Listo? Entonces, tanto velocidad máxima como KM son parámetros cinéticos que hacen individual a una determinada enzima, ¿ya? Es como las características internas de nosotros. Podemos tener las mismas cualidades externas, pero internas podemos variar también, ¿cierto? Bueno, entonces las enzimas tienen características comunes y tienen características peculiares. Características peculiares que hacen a una determinada enzima son los parámetros cinéticos como velocidad máxima y KM. Esta curva, la 4, sería la 4. Esta curva, la 4. Ay, no, ¿qué hice? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Acá estoy. Ya, esta curva, la 4, voy a poner nombre, la 4, es en función de la concentración de sustrato, ¿cierto? Entonces, a medida que aumenta el sustrato para una cantidad equivalente de enzimas en todos los equipos de trabajo, aquí puedes poner que tengas un equipo, 2 equipos, 3 equipos, 4, 5, 6, no sé, muchos equipos. Puedes trabajar con 4, ¿ya? O 3 también. Entonces, todos los equipos tienen la misma temperatura, el mismo pH, la misma concentración de enzima. Lo único que va a variar es la concentración de sustrato. Entonces, si voy aumentando el sustrato, el equipo 1 me manejo al 2%, el equipo 2 al 4, el equipo 3 al 6 y así sucesivamente. Entonces, a medida que aumenta la cantidad de sustrato, aumenta la velocidad hasta llegar a un punto de saturación del sustrato en el centro activo de la enzima. Y eso se llama velocidad máxima. Que dividido entre 2 y llegando al eje Y, encontrando la curva y perpendicular a este, cae en X, se llama KM. El KM es la afinidad que tiene la enzima por el sustrato, ¿ya? El KM, esa afinidad hace que la enzima se una al sustrato y mientras más grande el valor del KM, menos activa es la enzima. Mientras más pequeño el valor del KM, más activa es la enzima. Entonces, el valor del KM es inversamente proporcional a su actividad. KM pequeño, muy activa. KM grande, menos activa. ¿Listo? Ya. A su vez, el KM es la concentración de sustrato. Fíjense bien, la concentración de sustrato porque está en X, ¿no ve? Es la concentración de sustrato a la cual la velocidad de reacción en ese punto es la media de la máxima. Ya. Entonces, estamos hablando ahora de conceptos firmemente teóricos. ¿Listo? Entonces, esta curva que es la curva micheliana, a través de esta curva micheliana se interpreta la situación del aumento del sustrato para aumento de velocidad en una reacción química enzimática.
pero no se puede hallar la velocidad máxima como tal, aquí como está bonito, ¿no? Ahí se ve muy bien ahí, velocidad máxima, caemos. No se puede hallar de manera directa porque tendríamos que trabajar con muchas diluciones para poder encontrar esa constante de velocidad, donde ya es la velocidad máxima, y entonces esto sería engorroso y haría imposible el trabajo en laboratorio. Sencillo a través de regresión lineal el valor de km y velocidad máxima. Esa curva Michelin de línea Waterburg, ustedes saben que es así. No sé si tal vez la vieron, pero si no, no importa, ya es así. En la cual hay una intersección, es positivo, por la pendiente es positiva, entonces esa intersección tiene un valor. Si en la micheliana esto era y esto es X, como está acá, poniendo rojo ahora, acá en Y va a ser la inversa de velocidad y en X va a ser la inversa de concentración de sustrato. ¿Por qué? Porque aquí en Y era velocidad y en X era concentración de sustrato, ¿cierto? Acá está. Entonces, la de línea Waterburg es todo lo inverso. Entonces, en X, 1 sobre concentración de sustrato y en Y, 1 sobre velocidad. Y tenemos la intersección de la curva. Fíjense que la curva no nace en el origen, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener unos valores que luego los vamos a deducir y los vamos a colocar. Entonces, empezamos, ¿ya? Como en el inicio. Entonces, vamos ahora. Volvemos a repetir el mecanismo de catálisis. ¿Cómo era el mecanismo de catálisis? Por favor, enzima más sustrato para formar. ¿Están ahí? Sí, doctora. Me avisan cuando se corte ya, por favor, al WhatsApp. Producto más enzima. Entonces, en este está muy cortito, no me gusta esto. No tengo. Bien. Entonces, producto más enzima. Entonces, tenemos constante de velocidad. Vamos a tener la constante de velocidad cuando la enzima tiene afinidad por el sustrato, la constante K1. Si es que producto de esa formación de complejo enzima sustrato no se diera la transformación, se vuelven a liberar los sustratos del sitio activo, tenemos la constante de velocidad K2. Si es que a partir del complejo enzima sustrato, en vez de que se disuelva, más bien lo que hace es que se da la transformación del producto más la enzima, tendremos la constante de velocidad K3. En función de aquello tenemos 3 velocidades, como ustedes verán. La primera entonces, velocidad 1. Ahorita nos fijamos acá, ¿dónde está? Cambiar de color, ya. Vamos a poner... Ya. Velocidad 1, velocidad 2 y velocidad 3. La velocidad 1 es igual a ¿qué? A K1. La velocidad 2 es acá 2 y esta es acá 3. La velocidad 1, K1 por la concentración de enzima, que es esto, ¿no ven? Por la concentración de sustrato, que es eso. Listo. La velocidad 2 a partir del complejo enzima sustrato para acá y para allá, ¿cierto? ¿Cómo está? Entonces, velocidad 2 igual a K2 por complejo enzima sustrato. Velocidad 3 es igual a K3 por complejo enzima sustrato. ¿Ya? A su vez, la cantidad de enzima, diremos que está en todo el proceso de la catálisis, vamos a decir que enzima total es igual a enzima libre más la enzima que está formando parte del complejo enzima sustrato. Despejando enzima libre, esta va a ser igual a enzima total menos la que está unida al complejo enzima sustrato. Y eso será la enzima libre, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos ahora a
decir, si las velocidades de formar complejo enzima sustrato es una y las que se deforman el complejo enzima sustrato son la 2 y la 3, vamos a decir entonces velocidad 1 igual a velocidad 2 más velocidad 3. ¿Están de acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Sí? Hola. Sí, doctora. Sí, doctora. Reemplazando entonces las velocidades en cada uno de ellos. Velocidad 1 es igual a ¿qué? De acá sacamos. Aquí es igual velocidad 1 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, velocidad 1 es igual a K1 por concentración de enzima por concentración de sustrato igual a K2 por concentración de enzima sustrato más K3 por concentración de enzima sustrato. Hasta ahí estamos. Ahora, ¿por qué podemos hacer? A ver, empecemos por lo más fácil y rápido. Ahí podemos factorizar acá. ¿Factorizamos qué? Complejo enzima sustrato. Factorizando. Igual a K2 más K3. Listo. Y acá vamos a tener K1 por enzima por sustrato. Ahora, este K1 multiplica, ¿no ves? Puede ir y divide, ¿sí? Entonces vamos a tener igual a ¿qué? Entonces, enzima por concentración de sustrato igual a complejo enzima sustrato. Hola, ¿están ahí o ya se cortó? Seguimos. Seguimos. Sí, algo mandó al, ya. Entonces va a ser igual acá a K3 más K2, está multiplicando, ¿no ves? Y esto sobre K1. Bien, K2 más K3 sobre K1 es equivalente a algo también, y ese algo es KM. Entonces, ahora, por un lado, vamos a ver enzima por sustrato. Enzima es igual a algo. Todo esto que ven acá, a eso vale enzima. Entonces vamos a decir, reemplazando lo que era enzima, vamos a abrir y vamos a decir concentración de enzima total menos enzima unido al sustrato, cierro paréntesis, por concentración de sustrato. ¿Hasta ahí todo bien? Y aquí por KM. ¿Sí? Hola. Por KM. Sí, doctora. Hasta por KM. Seguimos entonces. Ahora multiplicamos. Hagan esa multiplicación, esto por esto y esto por esto. Entonces vamos a decir concentración de enzima total por concentración de sustrato. ¿Verdad? Ahora, menos, ¿no? ¿Sí? Menos por más y menos por más. Entonces sigue siendo menos. Menos concentración de enzima unido al sustrato por sustrato. Acá enzima unida al sustrato, el complejo por el KM. Muy bien, hasta ahí vamos viendo. Tenemos aquí un elemento que ustedes pueden ver ya, que va a ser este. Miren ustedes acá, todo este término tiene complejo enzima sustrato y lo vamos a llevar al otro lado, ¿ya? Porque seguimos. Ahora sí. Entonces, enzima total por concentración de sustrato igual a lo que ya tenemos al otro lado. Así, ¿está bien? ¿Qué sigue? Otra vez factorizar enzima sustrato. Abro paréntesis, va a ser KM más que más concentración de sustrato. Al otro lado, mantengo lo que tengo, ¿no ve? Listo. Ahora despejemos complejo enzima sustrato. Despejando complejo enzima sustrato. Este va a ser igual a ¿qué? ¿Va a ser igual a qué? Enzima total por concentración de sustrato sobre KM más concentración de sustrato.
Ya. Muy bien. Entonces, la concentración de enzima total por concentración de sustrato dividido entre Km más la concentración de sustrato. Listo. Entonces, tenemos el despeje de concentración de enzima unida a sustrato. Aplicando la velocidad, ¿cuál de las tres velocidades me indica transformación del sustrato en producto? ¿Cuál de las tres? ¿Velocidad 1, velocidad 2 o velocidad 3? La 3. Exactamente, que es igual a K3 por complejo enzima sustrato. Entonces, velocidad es igual a ¿qué? A K3 por todo esto. ¿Sí? Entonces, todo eso que equivale entonces a por enzima total por concentración de sustrato sobre Km más concentración de sustrato. Y entonces tengo la ecuación general de velocidad. La ecuación general de velocidad. A partir de esta ecuación general de velocidad puedo tener la ecuación micheliana. ¿Ya? Y la vamos a tener, espérense un poquito al final. Muy bien. Ahora, a partir de esta ecuación general tengo tres situaciones que analizar rápidamente. Tres situaciones de análisis. ¿Ya? Sí, la concentración de sustrato es menor al valor del Km. Si la concentración de sustrato es mayor al Km, y si la concentración de sustrato es igual a Km. ¿Listo? Muy bien. Si la concentración de sustrato es menor al Km, para ello coloco la fórmula general, velocidad es igual a ¿qué? A K3 por enzima total por concentración de sustrato sobre Km más concentración de sustrato. Como dice acá, que la concentración de sustrato es menor el Km, sustrato se depura, ¿ya? Sustrato se elimina, ¿entienden? Acá lo vamos al sustrato a eliminar por muy pequeñito, listo. Continuamos entonces, la velocidad va a ser igual a ¿qué? La velocidad va a ser igual a algo, ¿ya? ¿Va a ser igual a qué? K3, KM, que queda KM solito ahí, y K y encima total son constantes. Pero antes que nada lo voy a volver a colocar tal y cual, ¿ya? Para que no se confunda. K2 por enzima total por concentración de sustrato sobre Km. Entonces la velocidad va a ser igual a ¿qué? Si todos esto y esto son constantes, entonces vamos a decir que es la K de catálisis o la K de reacción por la concentración de sustrato. Entonces, decimos que cuando la concentración de sustrato es menor al Km, la velocidad es directamente proporcional a la concentración de sustrato. Y eso nos quiere decir que es una reacción de primer orden. ¿Sí? Es una reacción de primer orden, ¿cierto? ¿Sí o no? Doctora, una Sí, pregunta. dime. Uso K2, la fórmula que estaba en la primera K3, lo cambió a K2. ¿Está bien? O Ay, perdón, es K3. Tienes toda la razón, no está bien, se me fue. Es K3. No puede ser K, es que en el análisis de velocidad es la velocidad 3 es K3. Es K3, gracias. Gracias, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, ¿no? Vamos ahora, si la concentración de sustrato es mayor al Km, ¿cómo va a ser la velocidad? Volvemos a la fórmula de velocidad es igual a K3 por la concentración de enzima total por la concentración de sustrato sobre Km más concentración de sustrato. ¿Listo? Eso es así.
No se olviden que tiene que estar al nivel, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que es más grande? ¿Qué es lo muy pequeño? ¿Qué es lo que se va a depurar? El km, ¿cierto? Ya. Entonces, la velocidad va a ser igual a ¿qué? K3 por enzima total por concentración de sustrato sobre sustrato. ¿Y ahora qué? Esto con esto se van, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Hola. Sí, doctora. Perfecto. Entonces, si eso se va, va a quedar igual a K3 por concentración de enzima total. Y ustedes, quiero que sepan que estos dos elementos así es igual a esta acá, velocidad máxima. Por lo tanto, si la concentración de sustrato es mayor al km, la velocidad de reacción es igual a velocidad máxima. Y la reacción será de orden. ¿De qué orden? Cuando la velocidad de la reacción química enzimática no depende de la concentración del reactivo o sustrato, solo depende de la constante de velocidad, ¿qué orden de reacción es? Orden 0, doctora. Bien, orden 0. Ahora, si la concentración de sustrato es igual al km, rápidamente vuelvo a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Es igual a K3 por concentración de enzima total por concentración de sustrato sobre km más concentración de sustrato. Ya vuelvo a hacer lo mismo. Entonces voy a decir que si dice que concentración de sustrato es igual que km, en vez de colocar km voy a colocar concentración de sustrato. Ya voy a poner concentración de sustrato. Entonces digo, velocidad va a ser igual a ¿qué? K3 por enzima total por concentración de sustrato sobre ¿qué? Concentración de sustrato más concentración de sustrato, ¿cierto? ¿Ahora qué? ¿Qué hago? ¿Qué me dice? Vamos, piensen un poquito. ¿Qué hago ahí? Sustratos. ¿Qué pongo? 2, concentración de sustrato. 2, 1 más 1, 2, porque se sobreentiende 1 y 1, ¿cierto? Ya. Entonces voy a poner 2 por concentración de sustrato. Entonces sustrato con sustrato se va y esto va a quedar así. K3 por enzima total sobre 2. ¿Y esto es igual a qué? K3 por enzima total es igual a qué? Aquí está, miren, arriba. Velocidad. Velocidad. Dividido entre 2. Listo. Ya está. Eso es lo que tienen que analizar con la ecuación general. Ahora, como saben que el K3 por enzima total es velocidad máxima, a partir de la fórmula general puede encontrar la micheliana. Y la micheliana está a un paso. ¿Cómo sería entonces la micheliana? ¿Cómo sería la micheliana? ¿Cómo sería la micheliana entonces? A ver, digan algo. ¿Cómo sería su micheliana? ¿Puedo bajar un ratingo en la pantalla? ¿Perdón? ¿Puede bajar un ratingo en la pantalla, por favor, para sacarle fotografía? Gracias. Ahí sería, ¿no? A ver, a partir de ahí. Espera que llene la fórmula, pues. ¿Cómo sería la fórmula micheliana? Estoy preguntando. ¿Cómo sería? Velocidad va a ser, velocidad va a ser igual a ¿qué? Muy feo ese, parece. Volumen máximo. Pon otro color que me agrade más, un rojo. Bueno, el amarillo está muy feo, a no ser que sea un amarillo que me guste igual es este patito. Ya, entonces voy a decir que velocidad va a ser igual a
velocidad máxima, ¿cierto? Porque esto por esto, ¿qué era? Velocidad máxima, ¿no ven? Por concentración de sustrato sobre km más concentración de sustrato, ¿cierto? Ahora sacale tu screening, tu fotito. ¿Por qué no? Ya. Ahora sí, ¿está bien? Entonces, esta es la fórmula general. Y esta es la fórmula micheliana. ¿Se entiende? ¿Sí, no ven? Sí, doctora. Muy bien. Ya. Entonces, estos detallecitos cuentan, ¿ya? Muy bien. Ahora, como ya tenemos la fórmula micheliana, ¿no ven? Y ya tenemos la curva de la micheliana, está por acá. Esta es su curva, la micheliana, esta de aquí, ¿cierto? La micheliana, su curva. Entonces, podemos hacer cálculos matemáticos de una enzima en particular. Y vamos a hacerlo así, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el cálculo del examen que tenían los chicos de auxiliares. Mis auxiliares, pues. Este cálculo hicieron, a ver, anoten. Calcular la velocidad máxima y el km. Calcular la velocidad máxima y el km. Para la enzima trabajada en laboratorio. La velocidad máxima y el km para la enzima X, pónganle sin nombre. Si la concentración de sustrato versus la velocidad se indica en la siguiente tabla. Listo. Entonces vamos a poner una tabla donde va a haber concentración de sustrato y velocidad. Sustrato, 1%, 2.5%, se trabaja tal y cual, por si acaso, y 4%. Para el 1% la velocidad fue 180. Para el 2,5, 350. Y para 4, 410. ¿Ya? Ahora, como no puedo utilizar la fórmula micheliana, se tiene que utilizar la fórmula de Lineweaver-Burr, que eso no lo hemos deducido, ¿ya? Entonces tenemos que colocar la inversa de concentración de sustrato por acá y la inversa de la velocidad por acá como dato. Pero ese dato lo voy a obtener de lo que ya me dieron. Se encuentra la inversa nada más. ¿Ya? Entonces, de lo que ya tengo acá, pues la inversa lo voy a tener. Entonces, si tengo la curva micheliana, la fórmula micheliana,
Ya. Voy a poner compartir. Ya. Entonces, la tabla la dejo sin llenar aún porque tengo que obtener la Michelia, la de Lineweaver-Burr, la fórmula. Pero la voy a anotar la fórmula micheliana. ¿Cuál es la fórmula micheliana? A ver, velocidad era igual a velocidad máxima por concentración de sustrato sobre KE más concentración de sustrato, ¿correcto? ¿Sí? Sí, doctora. Ya. Vamos con la fórmula entonces. Ahora vamos a hacer la inversa para buscar la de Lineweaver-Burr. Entonces decimos 1 sobre velocidad igual a ¿qué? Todo lo que está en el denominador se va al numerador. KM más concentración de sustrato. Dividido entre velocidad máxima por concentración de sustrato. Desarrollando 1 sobre velocidad va a ser igual a... Esto tenemos acá dos términos. 1 y 2 que comparten el mismo denominador, ¿cierto? Entonces lo vamos a separar. Vamos a decir KM sobre velocidad máxima por concentración de sustrato. Más concentración de sustrato sobre velocidad máxima por concentración de sustrato, ¿cierto? ¿Sí, no ven? ¿Hasta ahí está bien? Estoy separando nada más. Ahora, Sí, doctora. esto se va. Eso con eso se va. Y seguimos. 1 sobre velocidad es igual a KM, desplazando un poquito esto sobre velocidad máxima y separando concentración de sustrato en multiplicación por un 1 que se sobreentiende arriba dividido entre concentración de sustrato. Estoy haciendo exactamente la misma, o sea, la misma, no estoy modificando nada. Es lo mismo componente, ¿ya? Más 1 sobre velocidad máxima. De esto podemos decir ahora nosotros que esto es Y, esto es X, esto es la pendiente y esta es la intersección. La pendiente M, que a su vez en la calculadora cuando metan datos por regresión lineal es al valor de B. Y esto es la intersección que a su vez es igual a la intersección que a su vez es igual en los cálculos que hagamos en la calculadora al valor de A. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Entonces vamos a decir que por la fórmula de Lineweaver-Burr va a ser igual a ¿qué? Acá estaba arriba. Nuestra curva de Lineweaver-Burr. La intersección entonces es igual a ¿qué? A 1 sobre velocidad máxima, que a su vez es igual al valor de A. La pendiente es igual a ¿qué? A KM sobre velocidad máxima, que a su vez es igual al valor de B. B. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos los valores y lo vuelvo a repetir si quiero mi curva acá para no tener que subir para allá. Entonces ya tengo acá la intersección. ¿Qué es la intersección? 1 sobre velocidad máxima. ¿El KM es igual a qué? A KM, perdón, la pendiente igual a KM sobre velocidad máxima, que a su vez es igual al valor de B. Y la intersección es igual al valor de A. Esto es 1 sobre velocidad y en X es 1 sobre concentración de sustrato. Esta es la curva de Lineweaver-Burr y esta es su fórmula. Su fórmula, su curva. Bien, entonces, para utilizar la fórmula de Lineweaver-Burr, yo necesito tener los valores de X de la curva y de Y de la curva. Entonces, X, 1 sobre concentración de sustrato. Entonces, díganme, 1 sobre 1, 1. 1 sobre 2.5. 1 sobre 2.5, vamos. Tienen calculadora a la mano, ¿no ven? 0,4, doctora, y 4% es 0,25.
0,4, 0,25. Ahora, ustedes en la calculadora tienen una teclita que dice, no sé si han mirado X a la menos 1, ¿la tienen a la vista? ¿Sí? En su calculadora hay una tecla que dice X a la menos 1. Sí, doctora. Ya, entonces, para que entiendan que es lo mismo. 1, pongan un 1 en su pantalla y apriete esa tecla. ¿Cuánto sale? 1. 1. 2.5, coloque en la pantalla y apriete la tecla. ¿Cuánto sale? 0,4. Es lo mismo, ¿verdad? Exacto. Entonces, con eso ustedes aprovechan menos, utilizar menos tiempo. Entonces, ahora vamos con esa tecla. 180, pongan en la pantalla y aprieten la tecla. ¿Cuánto sale? Que es lo mismo que 1 sobre eso. 56 por 10 a la menos 3. 5 puntos. 56 por 10 a la menos 3. Es más fácil, ¿no ven? 556, doctora. 556, ¿así? Sí. Vamos con la otra valor, 350 a la menos 1. 2,857 por 10 a la menos 3. Y el último, 410. 2,439 por 10 a la menos 3. Listo. Ahora sí. ¿Qué van a colocar en X? ¿Con qué dice la curva? En X va 1 sobre el sustrato. Entonces ya saben, esto va a ir en X. Y en Y, ¿qué va a ir en Y? Esto. ¿Cierto? Ahora llenen su calculadora X, Y, ya saben. Y me buscan el valor de A, el valor de B y de R. A es igual a 1,278 por 10 a la menos 3. 258, ¿no? 78. 78, doctorita. Bien, mi amor. Está bien. Y B es igual a 4,254 por 10 a la menos 3. Y R es igual a 0,998. Perfecto. Entonces tenemos el valor de A y de B. ¿Para qué nos sirve? Para hallar velocidad máxima y KM. Aquí hay dos ecuaciones, por eso se lo pongo así. Miren, esta es una y esta es otra. Díganme por dónde empiezo. Donde ustedes tengan solo una variable incógnita. Porque si tienen dos ya no se puede. Para encontrar velocidad máxima, doctor. Muy bien. Entonces voy a decir. Ahora sí voy a decir. Unos. Primero encuentro velocidad máxima. ¿Listo? Primero va a encontrar velocidad máxima. Entonces, 1 sobre velocidad máxima igual a... Despejamos velocidad máxima. Lo que divide va y multiplica y lo que multiplica luego va a ir a dividir, ¿cierto? O también la otra manera es que todo lo que estaba en denominador pase a numerador. Entonces vamos a tener 1 igual a A por velocidad máxima. Despejando velocidad máxima, esto va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre A. ¿Sí? Ahora dígame cuánto es la velocidad máxima. 1 sobre el valor de A. A es 1.278. Me salió 782,47. Coma 40 y 472. ese es el valor correcto. Está muy bien. Ahora, ¿cuánto me va a salir en segundo lugar? Ya calculo el KM. KM sobre velocidad máxima igual a B. KM igual a B por velocidad máxima. Ahora reemplazo y voy a decir que es igual a ¿qué?
El valor de B, 4,254. 4,254 por 10 a la menos 3 por 782.472 km. Tres 3,329, doctora. Listo, ya está. Y ustedes han encontrado sus dos parámetros cinéticos que vuelven individual a cada enzima, la hacen particular una de otra, inclusive a las isoenzimas. Listo, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. ¿Me han entendido? Calcular para la siguiente, sobre este mismo ejercicio, aquí la tabla me voy a modificar con color, un color que les guste. Me gustan los azules intensos, los celestitos, ya. Ese celestito, entonces. Vamos a ver, la concentración de sustrato se mantiene la misma, ¿ya? Lo que va a variar aquí es la de la velocidad, ¿correcto? Aquí van a ponerle entonces 200, aquí van a ponerle 380 y aquí van a ponerle 440. ¿Entendieron? ¿Sí? Y vuelven a hacer el ejercicio. Hola. 440, 380 y 200. Listo, el colorín. Ya está. Sí, doctora, está bien. Para que un poquito ustedes practiquen ya. Y con esto nos vemos la subsiguiente clase. Ahora ya vamos y terminamos el tema 4. Lo pueden ir repasando también. Muchas gracias. Nos vemos. Listo. Hasta luego.